Colombia es el segundo país de mayor peligro en América para ejercer el periodismo. Según Reporteros Sin Fronteras, al cierre del 2024 fueron reportados 2 periodistas asesinados, superando únicamente el registro mexicano, que reportó 5 víctimas. Una región golpeada por la guerra interna sin tregua es Arauca. La Fundación para la Libertad de Prensa reportó sobre este departamento fronterizo 45 agresiones contra comunicadores. Allí, ser periodista se ha convertido en un estigma. Informe especial. Muchos periodistas han tomado la decisión de, como se dice, de trabajar desde escritorios y no salir a las áreas de conflicto por temor, porque no sabemos de dónde puedan venir las balas. Por el río Arauca. Carlos Pérez es un periodista regional con 27 años de experiencia. Ha tenido que enfrentar duras etapas del conflicto armado en Arauca. La identificación de las 4 personas que fueron asesinadas. La primera temporada crítica de violencia que le tocó vivir fue en el 2003, cuando se enfrentaban en Arauca las guerrillas unidas FARC y ELN contra los paramilitares. Entre las víctimas civiles se cuentan los primeros periodistas araucanos. El 28 de diciembre de 1991, Henry Rojas Monge, corresponsal del diario El Tiempo, quien denunciaba casos de corrupción gubernamental y vínculos de políticos con las guerrillas, recibió una ráfaga de disparos en su automóvil. El 28 de junio de 2002, las balas paramilitares acabaron con la vida del periodista Efraín Varela, director de la emisora Meridiano 70, que denunciaba la corrupción en Arauca. El 18 de marzo de 2003, la sociedad araucana fue sorprendida cuando sicarios llegaron hasta la puerta de la casa del popular Pinino, Luis Eduardo Alfonso Prada, periodista de la misma emisora Meridiano 70, y lo asesinaron. En el 2003 fue un año duro para los periodistas en la región, que no alcanzaron a llorar la pérdida de sus colegas cuando vieron sus nombres publicados en la lista de amenazados, donde Carlos leyó su nombre. Salen 2 comunicados. Uno por parte de las autodefensas, donde amenazan a 8 periodistas, y otro por las guerrillas, donde amenazan a 8 periodistas. En esas amenazas yo estoy soy amenazado por la FARC. ¿La FARC por qué lo amenaza usted directamente? ¿De qué lo acusa? De tener vínculos con los paramilitares. Los 16 periodistas fueron sacados de la zona. Así quedó Arauca sin periodistas para la época por 2 años. Yo regreso porque la verdad no debo nada. O sea, yo me he dedicado siempre al periodismo. Ni estoy en un bando, ni estoy en el otro, ni nada. Solo nos dedicamos a informar. Y tomé la decisión de regresar debido porque es que allá tengo todo. Para poder regresar, asumió ser protegido. Le asignaron un carro blindado y 3 escoltas. Durante 17 años ha tenido su libertad cortada. Y como se suele decir, con los bandos armados respirándole en la nuca. Entonces nos tenemos que autocensurar, también por la presión de los grupos al margen de la ley, tanto el ELN y las disidencias de la FARC, a veces hasta la misma política en el departamento, también a veces hasta las mismas autoridades militares y policiales, debido a que uno prácticamente tiene que estar informando es lo que ellos manifiestan en sus boletines que emiten diariamente en el departamento de Arauca. ¿Cómo hace uno periodismo bajo esas condiciones? Es difícil. Hoy la situación vuelve a ser crítica. Comunicadores. El 2024 cerró con 26 periodistas amenazados. De esas 24 amenazas atribuibles a el ELN y a las disidencias de la FARC. Violencia muy... El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Brock, describe el panorama. Es claro que hay un intento de controlar la información por parte de los grupos armados. Y eso es para hacerse propaganda de ellos mismos o para también poder cooptar lo que se está diciendo y cooptar a la población civil. Medios tradicionales se han visto forzados
a cancelar corresponsalías. Periodistas comunitarios que trabajaban en zonas rurales tienen restringidos sus ingresos a las comunidades. Y los comunicadores digitales están siendo obligados a tener agendas dirigidas mediante constreñimiento por los grupos armados que llegan directamente a sus celulares. Amenaza a este medio de Carlos tiene un medio digital, La Lupa Araucana, y cayó en el mes de noviembre pasado en esa cacería diaria que hacen las disidencias y el ELN a través de sus grupos de WhatsApp. Me dicen que debo publicar un video, me dicen que es de parte del comandante alias Pescado, de las disidencias de la FARC, y que tenía que publicar ese video en mi noticiero o si no me atuviera las consecuencias con ellos. Prepárense porque la tranquilidad que habían vivido se acabó. Yo lo publico al otro día y solo me escriben, lo vimos. Y pasó el transcurso de ese día, recibo una llamada de un amigo donde me dice, vea, ya vio lo que publicó el ELN, ahí se lo acabo de enviar. Cuando yo voy a ver el WhatsApp, veo un número del ELN, que es donde ellos envían información todos los días de lo que ellos hacen. Ahí me dicen que La Lupa Araucana, que es el medio de comunicación mío virtual en el departamento de Arauca, dice que prácticamente es un canal oficial de los narcoparamilitares de las disidencias de la FARC. Al servicio de los mercenarios narcoparamilitares que se hacen llamar disidencias de las FARC. Yo quedé, como se dice, plot, debido a que uno allá en Arauca, estamos ya los periodistas, debido a que si publicamos una noticia de las disidencias de la FARC, el ELN nos declara objetivo militar. Si publicamos una noticia del ELN, nos declaran objetivo militar las disidencias de la FARC, y si publicamos información de las fuerzas militares y policial, pues ambas guerrillas nos declaran objetivo militar. O sea, nosotros los periodistas en el departamento de Arauca prácticamente estamos entre la espada y la pared para ejercer nuestra profesión. ¿Usted piensa regresar? Eso espero, y mi Dios me da licencia, yo aspiro a regresar a Arauca para seguir informando. Ya van 3 periodistas que escaparon tras ser amenazados en Arauca. Cuando llegué, pues no tenía, el closet no estaba, o el TV tampoco, solo estaba como el cuarto vacío. Juan Valentín Gamboa tiene tan solo 28 años. Es periodista independiente de su propio medio digital, Jet Set Criollo, donde documenta lo que pasa en Arauca. Estaba en su momento más mediático y ahora no sabe qué va a pasar con su vida. ¿Hace cuánto usted está aquí metido entre 4 paredes? Estoy desde el 14 de abril del 2024, ya más de 8 meses, esperando también respuestas de unos estudios de riesgo que ha hecho la Unidad Nacional de Protección, pero he estado muy conectado y pendiente de lo que pasa en Arauca, no he dejado de publicar, las fuentes me siguen escribiendo. Las comunidades siempre siguen reportando lo que pasa en Arauca. Es como una especie de periodo de la pandemia, ¿no? Una pandemia que producen las balas con nombres asignados a periodistas que huyen y que difícilmente logran protección de las autoridades. ¿Cómo es posible que la UNP se demore 7 meses en atender un caso de amenazas a periodistas? Cuando hay que entender que la libertad de prensa pues, es un pilar democrático y que en este fuego cruzado en el que se encuentran los periodistas locales, pues es importante que haya una reacción del gobierno y una reacción urgente. El pecado capital del periodista fue buscar entrevistar a los 2 jefes de las guerrillas que tienen azotados a los araucanos. Después de pasar muchos filtros y persistir en su propósito, logró sentarse en un paraje selvático con alias Antonio Medina, jefe de las disidencias de la FARC de Iván Mordisco. Pero usted señaló a quién quería entrevistar, tanto de un bando como del otro. Sí, claro. ¿A quién quería usted entrevistar? Pues en ese momento, o en estos momentos, está Carlos Villarreal, o alias El Chino, del Frente de Guerra Oriental. ¿Del otro lado? Del otro lado también con alias Antonio Medina, que era como la cabeza visible. Después de recibir las coordenadas y de varios días de viaje, bajo todo riesgo, logró llegar al punto de encuentro en la selva. Esta entrevista la realicé solo. ¿Qué llevaba usted de equipo como periodista? Yo llevaba un trípode y mi cámara. Recuerdo que no era capaz de armar el trípode de la adrenalina que en ese momento en que me encontré cara a cara con
con el comandante de las disidencias. Hemos brindado este espacio. Bajo este ambiente hostil, se ve al periodista haciendo todo tipo de preguntas al comandante guerrillero, que permanece vigilado por su anillo de seguridad. Les presento hoy a Omar Pardo Galeano. Habían muchos jóvenes, sobre todo también. Yo también le pregunté por el reclutamiento de menores. Sí. Le pregunté por atentados puntuales, le pregunté por amenazas, por unas amenazas muy serias y peligrosas que ha hecho a líderes sociales en Arauca. ¿Qué lo llevaba a usted a asumir ese riesgo? Lo que pasa es que veníamos recibiendo comunicados y videos de ambos grupos. Y todos los comunicados decían lo mismo, Marcela. Y se estaban acusando también de que habían alianzas con el ejército, bueno, un montón de temas. Y entonces, en una discusión con algunos colegas, hablábamos eso, ¿no? Tienen que hablar las partes del conflicto, qué es lo que está pasando, qué generó nuevamente esa confrontación. La respuesta del ELN nunca llegó. Fue cuando decidió publicar la entrevista. Un largo tiempo de conflicto. Días después, una escalada de comunicados del ELN llegaron a su celular y le hicieron sentir miedo. ¿Qué le decían? Bueno, me decían un montón de cosas, altoparlante, de grupos armados. También hicieron como un organigrama donde me ponían a mí y a otros colegas con un exgobernador y con el jefe de las disidencias. Intimidaciones que terminaron concretándose el 9 de abril con una amenaza directa. Estaba saliendo de un evento de memoria y en un parque de Arauca y se paró una moto, se bajó una mujer que iba de parrillera con casco y me dijo, si no sale de Arauca lo vamos a matar. Y ahí ya me lo tomé muy en serio. Juan Valentín Gamboa. El trago amargo que está pasando tuvo un bálsamo. Su entrevista fue reconocida con el premio Simón Bolívar 2024. Comandante de la guerra. Marcela, ese premio fue, creo que, pues luz, ¿no? En medio de la oscuridad que creo que quieren imponer a la prensa en Arauca. ¿Qué siente Valentín con esto? Yo creo que ha valido la pena todos estos años también porque, aunque pues es un reconocimiento a un trabajo en específico, 7 años en Arauca, 7 años. Cubriendo desde inundaciones hasta, orden público, conflicto, política, el Frente 28. Esta experiencia le ha dejado un nudo en la garganta que no ha terminado de desatar. ¿Usted ha llorado mucho? Sí, ya lloré. ¿Sintió que lo desarraigaron? ¿Rabia? ¿Qué está sintiendo? Pues fíjate que es como muy paradójico, ¿no? Porque yo reportaba casos de desplazamiento y lo viví en carne propia, ¿no? Hola, Carlos. La FLIP tiene una área de protección a periodistas muy activa que vigila con celo la actividad de los comunicadores en todo el país. Escuchan y hacen un diagnóstico certero sobre lo que está pasando con el oficio en Colombia. Sino también ustedes en La Lupa pues hacen seguimiento a contratación. A su vez, se reúnen con cada periodista amenazado para hacer seguimiento riguroso a sus casos. Nosotros no pertenecemos a ningún grupo. Durante el 2024 hubo 2 periodistas asesinados, 20 periodistas fueron forzados a desplazarse internamente, algunos de ellos buscando el exilio porque las amenazas eran muy fuertes en contra de ellos. Las amenazas, el total ha sido de 215, que también es la cifra más alta en los últimos años. La situación de estigmatización contra los periodistas es crítica, más cuando figuras públicas aumentan su violencia contra los comunicadores en sus redes sociales. Genera una sensación de que la P de periodista se convierte en una letra escarlata que marca a los periodistas como amigos o enemigos de un gobierno. Y eso es lo que muchas veces facilita que no solamente se aumenten las amenazas contra los periodistas, sino que el periodista pierda el respaldo de la ciudadanía. Aquí tiene que haber una decisión de gobierno de entender que afectar el trabajo de los periodistas es ir en contra de la libertad de expresión. Valentín, el joven reportero. Alias Antonio,
Medina. Y Carlos, el veterano comunicador, Herida, una líder social. son 2 de los 26 periodistas que tuvieron que poner tierra de por medio para salvar sus vidas por haber informado lo que está pasando en sus territorios y que demuestra que en Colombia existe la letra escarlata que estigmatiza a los periodistas. Marcela Pulido, Noticias Caracol.